Bienvenidos a nuestro programa Conectados con el Rey, un medio donde aprenderás y crecerás en el poder de la oración. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. De nuevo, miércoles, gloria al Señor, porque podemos venir, seguir hablando de lo que es la oración. La oración del justo puede mucho. Amén. Así que, ¿cuántos justos hay viéndonos? Pues levante su mano y diga, como yo soy justo, hay muchas cosas que vamos a experimentar. Recordemos que la oración va junto con la palabra. La palabra es importante porque cuando estoy en oración, yo comienzo a hablar la palabra y la palabra se hace realidad. Así que esta noche vamos a orar y vamos a empezar. Damos la bienvenida a Catherine. Bendiciones a todos. Así es, que el Señor nos bendice, nos guía y es una bendición estar juntas también, ¿verdad? Hablando la palabra. Y entonces aquí estamos para adorar y exaltar al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos mandas a orar sin cesar. Señor, y en esta noche, todos los que estamos aquí aprendiendo de cómo orar, estamos dispuestos a tener esta relación contigo, Espíritu Santo, y tú nos vas a guiar. Gracias por la palabra que vamos a ver en esta noche. Dirige, Señor, todo lo que salga de nuestra boca, salga sazonado, Señor, y que llegue a los corazones y a las mentes de nuestros hermanos. Y te damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces hoy voy a seguir con el capítulo 2. Es rápido, muy bueno, muy lindo, porque en el capítulo, bueno, vamos a hacer como lo que hablamos en el 1, ¿verdad? Que el Señor, Santiago nos daba la invitación de gozarnos en las diversas pruebas, coger la sabiduría para llevar la prueba y coger la palabra para que se haga carne en nosotros y no solamente que lo oyéramos. Dijimos que necesitamos una relación íntima con el Espíritu Santo. Así que entonces así fue como terminamos esa relación íntima. Ahora en el capítulo 2 es importante porque en el capítulo 2 nos está hablando de dos cosas. Dice que no hagamos acepción de personas y que tengamos fe con obras. Es algo interesante, Catherine, que cuando yo leía esto, a mí me pasaba algo y que no sé si tal vez a los hermanos les ha pasado. Pero cuando yo leía que la fe era con obras, yo realmente creía que cuando yo oraba por un enfermo y no se sanaba, entonces mi fe era muerta. Así me pasaba. Si yo oraba, por ejemplo, Señor, provéeme un trabajo y no me proveía, yo creí que mi fe era muerta. Entonces, pero yo decía, qué raro, entonces, ¿cuándo voy a tener fe? Yo no entendía eso. Yo no sé qué me pasaba antes. Yo decía, Espíritu Santo, ayúdame, porque yo no sé, a veces la palabra de Dios nosotros no la entendemos, pero cuando le decimos al Espíritu Santo que nos ayude, Él nos va a ayudar. Y entonces yo comencé a ver que las obras son las obras que yo hago. Claro, por supuesto, si yo voy a orar por un enfermo y nunca se sana o algo, pues es que no tengo el don de sanidad, ¿verdad? Porque hay gente que dice que tiene dones de sanidad. Entonces, yo no lo tengo, ¿verdad? Pero si a mí me ponen del Espíritu Santo, yo hago unas lenguas y Dios me da la interpretación, pues ahí yo puedo oír la interpretación y el Espíritu Santo me la da. Yo puedo dar una palabra que Dios me diga, yo tengo discernimiento. Todo eso, la fe, pues ahí veo los frutos. Pero yo no entendía realmente porque el Señor es fe, Dios es fe. Y si yo soy hija de Dios, yo debo de manifestar esa fe con obras. Sí, esa parte es importante. A mí el Espíritu Santo me lo explicaba así también, porque yo también soy muy preguntona. y bueno, Sadie ahora antes del programa se reía conmigo porque yo pongo todo con colores y formitas y todo, porque como me lo va enseñando el Espíritu Santo, así yo lo voy poniendo en mi cuaderno, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios me hablaba sobre, ¿verdad? Cuando nosotros superamos esas pruebas, porque si vemos todo el libro de Santiago, es una escritura, no es que viene
lo partieron con temitas y todo, pero es una sola conversación, por así decirlo, que Santiago empieza a desarrollar con ayuda del Espíritu Santo. Entonces él empieza a desarrollar aquello, entonces él empieza que cuando tenemos pruebas empezamos a desarrollar todo aquello que refuerza nuestra fe y empieza a formar un carácter en nosotros. Cuando nosotros vamos formando el carácter de Cristo en nosotros, empieza a producirse cosas que deben verse físicamente, ¿verdad? Yo le decía a Sadie que el Espíritu Santo me hablaba cómo nosotros vemos las cosas espirituales en un simple lugar y después salimos de ahí y tenemos obras de la carne. Ajá. Entonces, no podemos decir, ¿verdad?, que nosotros estamos creyendo en la oración que estamos desarrollando delante del Señor. Cuando salgo de la oración empiezo a desarrollar obras de la carne. Ajá. Porque estoy contradiciendo todo aquello que yo estaba diciendo en oración y estoy totalmente quitando lo que oré. Ajá. Inmediatamente cierro a que la persona sea sana, a que la persona sea provista de lo que sea que estoy pidiendo, a que se desarrolle el milagro o también la transformación en mi propia vida, claro, porque a veces estamos orando por nuestras debilidades, ¿verdad? Entonces, sin un esfuerzo, de lo que nos quiere decir Santiago, sin un esfuerzo real de nosotros, de morir a sí mismos, las obras no se van a reflejar como que hay fe. Exactamente. ¿Verdad? Entonces esa es la manera que el Espíritu Santo... Exacto, y no se puede ver a Dios ahí, ¿no? Porque nosotros reflejamos y a la Dios. gente nunca va a ver a Dios ahí también. No, jamás. Como yo les decía, que yo les enseñaba en Conexión Mujer a las mujeres, que cuando el Espíritu Santo yo comencé a decir, yo no puedo seguir con mi ira. Entonces, imagínense los frutos que la gente veía de mi ira. Porque eso no es una mujer de oración. Eso no es jamás, por favor. Entonces los frutos que yo daba no eran los correctos. Entonces él decía, ok, Sadie, ¿usted es cristiana? Y yo decía, sí. Sí, soy cristiana. No me ve. Entonces tenemos que coger, porque es que él nos dice muy claro, muestren las obras, porque esa fe está muerta. Entonces yo no puedo decirle al mundo, decirle a mis amigas que yo era cristiana si me veían que me enojaba hasta por el ruido de no alcacerse, como decía. Entonces, no, es que si yo digo, ok, yo no voy a enojarme más, yo tengo que dar una obra, yo tengo que dar un fruto, yo tengo que decir, ok, esto no lo hacía, ahora voy a hacerlo diferente, y que la fe se vea, que digan, wow, esta persona es diferente, esta persona ya ahora sí da frutos. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a cambiar para dar buenas obras, yo empecé a cambiar y yo tenía como tal vez 5 años de no ver a unas pastoras que eran amigas mías, pero 5 años tal vez. Y entonces cuando me vieron, dice, yo me acuerdo que se quedaron todas, cuando yo entré, hola, ¿cómo están todas? Y yo ahí toda, amén, ahí con ellas, y todas se quedaron serias y me veían. Y yo dije, algo tiene Sadie, que no es lo normal. Y entonces yo me sentía, yo dije así, yo me puse a reír y yo dije, ¿qué pasaría? Y entonces una dijo, se animó, porque en aquel entonces no se animaban a hablarme. Y entonces una me dijo, Sadie, ¿qué le pasó a usted? Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo muy extrañada. Y dice, Sadie, pero es que usted es otra. Y entonces, pero nada más me vieron. Y ellas me dijeron, no la habían tratado. No me habían tratado todavía. Y ellas dijeron, usted es otra, Sadie. Y yo dije, sí, qué raro. Yo me siento igual. y entonces, qué importante esa obra. Y entonces yo dije, es que Dios comenzó a tratarme. Y yo ahora Dios estoy dando ahora. Entonces yo no les dije que estaba dando frutos, pero es que Dios comenzó a tratarme. Claro, porque ya cuando yo decido que voy a orar, entonces en esta oración va a haber una obra. En eso que yo cojo, esa fe que yo tengo de un cambio,
hoy estaba oyendo lugares altos antiguos y entonces había una canción que gracias Señor por la obra que haces en mí. Esa canción era una preferida mía porque yo siempre le decía al Señor en oración, Señor, yo quiero que tú ese cambio que tú estás haciendo en mí se vea. Y mira cómo me costó que se viera, y todavía me cuesta que se vea, pero es una fe que uno tiene en Dios que algo va a suceder. Y es importante entender algo que nosotros tenemos que entender, somos seres físicos. Esto es muy importante. Cuando Dios me lo habló a mí, yo dije, ay, sí. Y nosotros queremos que todo sea como espiritual, como que todo sea de ángeles que tocan arpa. Nosotros estamos en un mundo físico, exacto, con personas físicas. Y esas personas ven lo que pueden ver con estos ojos. Si a nosotros, que somos hijos de Dios, nos cuesta ver lo espiritual, exactamente, ¿cuánto más aquellos que no conocen a Jesús? Entonces, cuando usted dice, ay, voy a orar por usted, y la persona dice, qué raro, este hombre entonces era cristiano, esta mujer. Yo la veo murmurando, la veo criticando, la veo blasfemando, diciendo chistes vulgares, hablando de otros compañeros de trabajo, de universidad, de escuela. Era cristiana, mira, y dice que va a orar por mí. ¿Y cuántas veces no decimos nada, más bien porque estamos totalmente avergonzados de lo que somos en nuestro trabajo, universidad, en la calle? Y entonces, claro, porque tenemos, como vimos en el capítulo 1, una religión falsa, no pura e íntegra, ¿verdad? Esa integridad con la que crecemos cuando adquirimos la sabiduría y resistimos las pruebas y la tentación, entonces ahí es donde se forma el carácter de Cristo y empezamos a dar buenas obras. No son obras de caridad. No, usted va a hacer obras de caridad. ¿Por qué? Porque empieza a producirse la misericordia y la compasión en uno. Exacto. ¿Verdad? No porque hago obras, o doy ofrendas aquí y pacto allá y hago esto por allá para que el Señor haga lo que yo quiero. Eso no son buenas obras. Las buenas obras son el carácter de Cristo en nosotros. Exacto. Yo me acuerdo cuando yo acepté a Jesús a los 14 años. Y me acuerdo que yo estaba en vacaciones. Cuando yo entré al colegio, yo me acuerdo que lo primero que hice fue, en la mera puerta, me puse así en la puerta, a todos les estoy diciendo, les vengo a decir algo. Ahora soy cristiana. A todos les dije, ahora soy cristiana. Y entonces alguien dijo ahí, ahora es pandereta. Me dijeron. Y entonces yo dije, sí, ahora yo soy pandereta. Entonces, los ojos de los 34 que éramos muchos alumnos en una clase, estaban sobre mí. Nunca se me olvide. Para ver mis obras, para que glorificaran a Dios. Yo decía, y entonces yo era diferente. Ya yo hacía tareas, ya yo hacía los trabajos, ya yo llevaba cuadernos. Yo estudiaba, bueno, yo nunca sacaba malas notas, aunque yo todo eso lo hacía, pero mis exámenes tampoco eran 100, pero sí eran buenas notas. Entonces, comenzaron a ver, y de hecho, yo me acuerdo que a mí siempre me ha costado español, Dios mío, hasta el momento me cuesta español, y ya esto lo he contado 1000 veces, pero yo quiero contar en esta noche porque se estaba dando una obra ahí. Y yo me quedé en tercer año, me acuerdo, en español, y me faltaba un punto. Y la profesora que yo tenía hoy era tan exigente, pero tan exigente, se llamaba Aguilania Puy. Esa mujer era tan exigente, y yo le fui a decir y le dije, ay, profesora, regáleme ese punto. Así rogándole yo. Y ella me dijo, no, la voy a llevar a consejo. Ay, dije yo, qué torta, yo en consejo ahí. Ay, yo desesperada. Y yo, Señor, por favor, tú sabes que me cuesta mucho. Y entonces, cuando llegó la profesora, y entonces me dice, Sadie, venga acá. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, le dimos el punto,
porque todos los profesores que estábamos ahí en consejo dijimos lo mismo. Dios existe porque algo pasó en Sadie. Algo pasó en Sadie. Y entonces yo estaba contenta porque puede pasar. Y era un punto nada más. Yo sé que me lo regalen. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido la misma persona? Dice, esto es un desastre, déjenla en paz porque el que se quede ahí otra vez en tercero para ver que aprenda a ver. Pero yo comencé a dar frutos y comencé a hacer una obra. Entonces nosotros tenemos que glorificar a Dios en todo. Esas cosas que yo hice, ya yo era una buena compañera, ya no encerraba a los compañeros en el closet. O sea, ya no, era diferente. Sí, era diferente. Yo los encerraba y molestaba a los compañeros y todo, pero ya yo comencé y ya no molestaba al que estaba a la par, y etcétera. Era totalmente diferente por el cambio que Dios hizo en mí. Y yo hablaba de Jesús también. O sea, la gente sabía que yo era cristiana. Y nosotros tenemos que hacer buenas obras, porque por nuestras obras vamos a ser juzgados también. Y van a conocer a Jesús. Ajá, y vamos a ser juzgados. Dice, por nuestras buenas obras, o las malas, por lo que hagamos. Tenemos que hacer nosotros algo que se vea la diferencia. Por eso es que él dice, tener obras, tener fe con obras, esa es la verdadera fe. Si no es una fe muerta, nosotros necesitamos, exactamente, y nosotros tenemos que hacer buenas obras. Nosotros tenemos que ver también qué podemos hacer para nuestro vecindario. Exactamente. ¿Cuántas personas no tienen a Jesús? ¿O cuántas personas están enfermas? Tenemos que ir y averiguar. Yo una vez tuve que ir puerta por puerta a ver quiénes estaban enfermos en las casas para orar por los enfermos, porque nadie va a venirle a decir a uno, ay, es que fulano tal está allá enfermo. Ahora, nosotros tenemos un chat donde nos dicen, oren por los enfermos, y nosotros oramos por esos enfermos, bendito sea el Señor. Pero qué bonito saber que puede ir uno y orar, ahora desde largo, porque no nos dejan tal vez entrar, pero por lo menos nosotros desde la acera podemos orar por esa persona. Así que tenemos que mostrar las obras. Y esa parte de esas obras es lo que nos habla el capítulo 3, acerca de qué uso le hace a la boca, ¿verdad? ¿Qué uso le damos a nuestras palabras? Es interesante porque Santiago viene y habla que la lengua no es para los sabiondos, para ofender, para los habladores, para esa lengua suelta, ¿verdad? Sin freno, que enciende la división, ¿verdad? ¿Verdad? Esa lengua que contamina o es una fuente de producir, ¿verdad? Contienda y peleas, ¿verdad? Sino que Santiago nos hace esa lista de cosas para que empecemos a medir, porque una de las partes más fuertes del ser humano, que no sé por qué le tenemos, es como un sabor que le da, ¿verdad? Sí. Cuando usted ve, se desata y habla hasta lo que no tiene que hablar. Por una parte puede ser por murmuración o por otra parte porque quiere ser más que otros, ¿verdad? Que la gente se sienta menos. En el capítulo anterior también nos hablaba acerca de ser acepción de personas, porque la lengua empieza a hablar paja, literalmente, como decimos nosotros, y cuando ve ya no tiene un límite. Entonces, no estamos hablando cosas que producen, ni que bendicen, ni que acercan a la gente a Dios, porque a nosotros nos encanta saborear desde malas palabras o habladurías que son vanas, que no tienen ninguna función. Entonces, parte de esas obras, que es muy interesante, porque hay gente que es muy atenta a esto. La gente está viendo, está observando, está meditando lo que sale de su boca. Porque, hermano, es muy fácil pararse en un púlpito y hablar. Claro. Usted puede ser que sepa mucho. Es más, en el capítulo 1 dice, si se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión tal es vana. Todo lo que usted hace dentro del edificio, en su casa, siendo muy religioso, pero usted es el primero que señala al pecador, usted es el primero que murmura acerca, ay, viste, tal y tal cosa, porque ese viste
ya es que esa persona no vio y yo le estoy chismorreando. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Empiezan a producir en nosotros lo que nos dice claramente la palabra, una vana religión. ¿Qué significa vana? Totalmente falsa. Exacto. Totalmente falsa. Usted está viviendo un cristianismo falso, es un espejismo. Usted se lo cree, pero usted no lo está viviendo verdaderamente, porque la palabra nos obliga, el que cree en la palabra y la vive, lo obliga a tener buen fruto. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Buen fruto, dice, porque me encanta ese versículo que pido disculpas porque no apunté la cita, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Está en Proverbios. Dice, ¿qué hay en nuestro corazón? Está escrita la palabra de Dios, como dice también la palabra, que escribe en nuestros corazones tus palabras, nos dice el proverbio también. Eso significa que lo que va a salir de mí es mi experiencia con Dios en el secreto, mi testimonio de la prueba que pasé y lo que Dios escribió en su palabra. Pero entonces cuando empezamos con las habladurías, empiezan a salir fruto malo, porque eso viene totalmente de mí mismo. Y dice la palabra nuevamente, nada bueno viene del hombre, todo don perfecto viene de Dios. Y hay que tener tanto cuidado porque de verdad que la lengua se desenfrena. Y nosotros con esta boca oramos y hablamos, adoramos a Dios. Entonces, ¿qué clase? O sea, nosotros tenemos que tener el cuidado porque nosotros somos personas que tenemos que orar, que tenemos que coger nuestro tiempo para orar. Y como decíamos anteriormente, nosotros no podemos coger el tiempo que tenemos para orar y ya nos salimos de la oración y se nos fue la espiritualidad y la dejamos ahí en el cuarto, en la sala, donde usted ora o en la iglesia. Nosotros tenemos, porque si vamos a orar, no puede salir de nuestra boca adoración y murmuración, adoración o confesiones al Señor y palabras negativas. O sea, nosotros tenemos que tener ese cuidado porque también ahí habla de murmuración, pero ¿qué pasa cuando hablamos en negativo? ¿Verdad? Negatividad, ¿Qué cosa más terrible cuando decimos, es que todo el mundo y nosotros, y que todo el mundo está enfermo, nosotros estamos mal, el dinero no nos alcanza, no tenemos plata, no tenemos dinero, sí, siempre estamos hablando cosas negativas, o digamos, ahora que salió este virus Plus, no sé cómo es que se llama, el segundo, no sé qué, y entonces todo el mundo está lleno de nervios y todo el mundo habla de eso, y qué importante es saber qué es lo que hablamos, porque estaba hablando un día de estos con una señora acerca de un tema, y entonces yo le dije a ella, realmente es que yo soy muy exigente, y entonces ella me dijo, ¿y usted es así también en todo? Me dijo ella, y yo le dije, sí, así soy yo en todo, porque nosotros mismos tenemos que exigirnos, de nosotros mismos tenemos que decir, basta ya, nosotros tenemos que decir, no más esto, y siempre me acuerdo de mi mamá, cuando yo estaba diciendo algo que no era, mi mamá hacía así, se ponía así el dedo en los labios, en la boca, siempre hacía así. Ya yo sabía que cuando estaba hablando de más. Cuando mamá hacía así, ya yo sabía que estaba hablando. Y yo, ¡ay, mamá! Le decía yo así, ¡ay, mamá! Porque, y entonces, y tenía toda la razón. Y así anda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre Él nos va a decir lo que estamos hablando. Y nosotros tenemos que exigirnos. Yo quiero que ustedes sepan que la palabra de Dios, cuando dice que la lengua tenemos que cuidarla, es porque de verdad tenemos que cuidarla. Exactamente. Y es que nos habla también, ¿verdad? Nos habla ahí de que puede encender un infierno y todo, ¿verdad? La lengua. Pero muy interesante, Santiago nos vuelve a sacar acerca de la sabiduría. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí Santiago? Para las pruebas ocupa sabiduría. Para comunicarte con Dios ocupa sabiduría. Para lidiar con tu lengua ocupa sabiduría.
Pero es muy interesante porque no es una sabiduría de conocimiento terrenal, ¿verdad? Mucha gente puede confundir, uy, esa persona sí es sabia. Es interesante porque las personas, no sé, del oriente, digamos Japón, la India, los musulmanes, todas son gente que cuando se meten en su religión son muy devotos, llevan su vida en una forma. Sin embargo, los cristianos somos un desastre. Sí, es cierto, es Porque rarísimo. no respetamos al Dios verdadero, porque somos los que adoran al Dios verdadero. Sí, Y entonces viene y usamos esa sabiduría, y ellos están usando sabiduría terrenal y hacen las cosas que tienen que hacer. En Japón, una persona que dice que tiene, ay, qué buen carácter, para nosotros tener carácter es un insolente. Para los japoneses tener carácter es una persona con templanza, claro. una persona mansa, que se calla, casi no hablan, dicen lo que tienen que decir y rápido. Pero es cuestión, entonces yo le decía al Señor, entonces es cuestión de que esta mente sea renovada, esa es la verdadera sabiduría, porque dice que viene de lo alto. Amén. Amén. Les leo lo que dice Santiago 3, 13, dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Gloria al Señor. Yo creo que ahí dice todo. Todo. O sea, si usted se cree sabio, Sí. muestre su conducta con obras de mansedumbre. Gloria al Señor. Puede ser que usted se conozca todo, no sé, todo lo que es medicina, o todo lo que es tecnología, o todo lo que es la Biblia. Pero si usted no muestra una conducta con obras de mansedumbre, olvídense que es sabio para Dios, ¿verdad? Porque dice que la sabiduría viene de lo Sí, alto. amén. Viene de lo alto. Lo que terminamos en el programa anterior, una relación íntima. Claro, la necesitamos. Ahí es donde viene esa sabiduría. La necesitamos urgentemente, pero así, urgentemente. Esa parte que el Espíritu Santo le habla a uno y le ministra y le enseña, y el Espíritu Santo tiene su momento, y entonces por eso es que necesitamos nosotros toda, y esa sensibilidad. Nos queda poquito tiempo y yo creo que, ¿verdad? Que estamos ahorita cogiendo la palabra de Dios tan rico, pero son momentos ahorita, yo digo, para meditar bien lo que hemos hablado. Declararnos en nuestro corazón. Claro que sí, porque necesitamos de verdad la palabra del Señor en nuestro corazón. Necesitamos tener el control de nuestra lengua, necesitamos controlar el orgullo, necesitamos controlar, y solo esto se hace solo en oración. Exactamente, por eso yo quiero hoy, yo le decía, Señor, ¿cómo podemos orar por la gente? Y entonces yo quiero que ahí donde usted está, ponga sus manos sobre su mente y le diga, Señor, yo necesito de ti. Así que cierre sus ojos, pongamos nuestra mano sobre nuestra mente. Señor, yo estoy declarando que venga tu sabiduría sobre nosotros. Señor, no hemos entendido qué es ser verdaderos seguidores de Jesús. No hemos sido revelados, Señor, en un completo, Señor, entendimiento de qué es lo que hizo Jesús en esa cruz. El Señor Jesucristo nos dio el acceso para tener al alcance de nuestra mano una mente renovada, una verdadera sabiduría que nos ayuda a decidir, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Cómo ser esposos, esposas, madres, padres, amigos, hijos, Señor, compañeros de trabajo, de estudio. Cómo ser buenos vecinos, Señor, es imposible sin tu ayuda. Señor, yo oro las características de una verdadera sabiduría sobre cada uno de los que nos están viendo, y desatamos que nuestra mente sea penetrada esta palabra, Señor. Una sabiduría pura venga sobre ti. Esa sabiduría que es sin mezcla de conocimientos humanos, una sabiduría que no busca el conocimiento humano, venga ahora mismo sobre ti para que te ayude a dar buenas obras.
y en el nombre de Jesús puedas detener tu lengua cuando estás hablando cosas que no tienes que hablar. Oro ahora mismo que eres una persona pacífica. La sabiduría de Dios viene sobre nosotros, trayendo pasividad, Señor, en el sentido de hablar menos y escuchar más, Señor, y decir palabras que no dañen, Señor, a las personas que están a nuestro alrededor. Desato esa amabilidad, Señor, que podamos comportarnos agradando a las personas, Señor, porque está el amor de Cristo en nosotros. Señor, personas benignas que producen, Señor Jesús, una buena voluntad en otros, porque dicen, voy a acercarme a esta persona porque siento como el Señor está en ellos. Señor, declaramos que somos misericordiosos, Señor, esa sabiduría que produce misericordia, teniendo compasión por los que no te tienen a ti, Señor. Sin incertidumbre, donde no hay manipulaciones cuando hablamos, Señor, sino que hablamos con sabiduría, entendiendo que lo que decimos produce algo en el corazón de cada uno de nosotros y de los que están a nuestro alrededor. Una sabiduría, Señor, que no tiene hipocresía, porque somos sinceros, escuchando y respetando el punto de vista de otros, aún, Señor, cuando sabemos que están llenos de ideologías de este mundo, pero escuchamos su punto y lo defendemos con la palabra de Dios. Señor, declaramos, Señor, una sabiduría justa que empiece a penetrar nuestras mentes, Señor. Que ya no busquemos, Señor, ventajas sobre otros, de menospreciando al prójimo. Señor, hoy estamos declarando esta palabra que produzca fruto en cada uno de nosotros, que es el fruto del Espíritu Santo, Señor. Quebranta en nuestros corazones y en nuestras mentes toda falsa religión, toda falsa doctrina donde digamos, Señor, que todos solo tenemos que aparentar ser cristianos, sino ser verdaderos seguidores de Jesús, que buscan imitarlo en el nombre de Jesús. Clamamos a ti esto en esta noche, Señor, y declaramos, Señor, una renovación continua en nuestras mentes, donde la palabra penetre y deshaga todo aquel conocimiento vano y falso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, no se pierda la próxima semana que tendremos el último programa de Conectados con el Rey, hermano. ¿Por qué esto? Porque le tenemos muchas sorpresas, ¿verdad, Sadie? Sí, Estamos muy contentas sí. porque se viene un programa nuevo llamado Transformados por el Rey. Así que empiece a fluir porque vamos a ver vidas cambiadas. Amén. Y vamos a ver cómo la palabra y la oración se traducen en acciones. Así Amén, que, hermano, amén. no se pierda el último programa donde veremos el capítulo 4 y 5, porque ahí vamos a desarrollar más técnicas para orar y también cómo la palabra produce en nosotros. Gloria a Dios. Buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Conectados con el Rey, un medio donde aprenderás y crecerás en el poder de la oración.